Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en la ciudad toscana de Vinci, cerca de Florencia, Italia. Fue el hijo ilegítimo de Ser Piero da Vinci, un notario florentino, y de una campesina llamada Caterina. Su nacimiento fuera del matrimonio significaba que no era elegible para la profesión de notario como su padre. Leonardo pasó sus primeros años en la aldea de Anciano en casa de su madre. Desde aproximadamente los 5 años, vivió en la casa de su padre en la ciudad de Vinci. Su padre se casó con una joven de 16 años, Alviera Amadori, quien quería a Leonardo pero murió joven. Leonardo recibió una educación informal en latín, geometría y matemáticas. Alrededor de los 14 años, entró como aprendiz del renombrado artista Andrea del Verrocchio en Florencia. El taller de Verrocchio era uno de los mejores de Florencia, un centro de actividad intelectual y artística. Como aprendiz, Leonardo aprendió pintura, escultura y varias artes técnico-mecánicas. Estuvo expuesto a una amplia gama de habilidades prácticas, incluyendo dibujo, química, metalurgia y carpintería. La historia legendaria cuenta que Verrocchio quedó tan impresionado por el talento de su alumno que decidió no volver a pintar nunca más. Este supuesto evento está relacionado con la contribución de Leonardo a la pintura de Verrocchio, el bautismo de Cristo. En 1472, a la edad de 20 años, Leonardo se cualificó como maestro en el gremio de San Lucas, el gremio de artistas y doctores en medicina. Incluso después de convertirse en maestro, continuó colaborando con Verrocchio. Su obra fechada más antigua conocida es un dibujo a pluma y tinta de 1473, del Valle del Arno. Este dibujo demuestra su innovador interés en el paisaje y los efectos atmosféricos. En 1476, Leonardo y otros 3 jóvenes fueron acusados anónimamente de sodomía. Los cargos fueron desestimados por falta de pruebas, pero el incidente pudo haber provocado su posterior secretismo. Uno de sus primeros grandes encargos independientes fue la adoración de los magos para los monjes de San Donato a Escopeto. Esta pintura quedó inconclusa cuando Leonardo partió hacia Milán en 1482. La adoración de los magos es revolucionaria por su compleja agrupación de figuras y profundidad emocional. En 1482, Leonardo se mudó a Milán para trabajar al servicio de Ludovico Sforza, el duque de Milán. Se presentó al duque principalmente como ingeniero militar, enumerando sus talentos artísticos casi como algo secundario. Leonardo trabajó en Milán desde 1482 hasta 1499. Durante este tiempo, pintó la Virgen de las Rocas. Hay 2 versiones de esta pintura, una en el Louvre y otra en la National Gallery de Londres. La pintura es notable por su técnica de esfumato, un difuminado suave y brumoso de los contornos. Su obra más famosa de este período es La Última Cena, pintada para el refectorio del convento de Santa María de Generaci. La Última Cena captura el momento de consternación entre los 12 apóstoles, después de que Jesús anuncia que uno de ellos lo traicionará. Leonardo eligió pintar sobre una pared seca con temple y óleo, en lugar del método tradicional de fresco. Esta técnica experimental no fue duradera, y la pintura comenzó a deteriorarse a los pocos años de su finalización. La composición, con todos los apóstoles en un lado de la mesa, fue una innovación significativa. Mientras estaba en Milán, Leonardo también trabajó en una colosal estatua ecuestre de bronce de Francesco Sforza. Este proyecto, conocido como el Gran Caballo, fue uno de los más ambiciosos de su carrera. El modelo de arcilla se completó, pero el bronce destinado a fundirlo se usó para cañones en su lugar. El modelo fue destruido más tarde por soldados franceses, que lo usaron para prácticas de tiro, después de invadir Milán, en 1499. Los cuadernos de Leonardo de este periodo están llenos de una increíble gama de estudios. Estudió anatomía, botánica, geología, zoología, hidráulica y aerodinámica. Sus estudios anatómicos se basaron en la disección de cuerpos humanos y animales. Estas disecciones a menudo se realizaban en secreto y eran contrarias a los edictos de la Iglesia. Sus dibujos del esqueleto humano, los músculos, el corazón y el sistema vascular son notablemente precisos. Fue el primero en dibujar la columna vertebral humana con su curvatura correcta. Hizo descubrimientos revolucionarios sobre la función de las válvulas cardíacas. Leonardo diseñó numerosas máquinas, incluyendo máquinas voladoras, un vehículo blindado y un traje de buceo. Sus diseños de máquinas voladoras se basaban en el vuelo de pájaros y murciélagos. Entendió que los humanos carecían de la fuerza muscular para batir alas como los pájaros. Su diseño de coche blindado presentaba una colocación de cañones de 360 grados y era propulsado por hombres girando manivelas.
¿También diseñó una ballesta gigante, destinada a intimidar a los enemigos? Después de la caída de Milán, Leonardo huyó de la ciudad con su asistente Salai y el matemático Luca Pacioli. Viajó a Mantua, y luego a Venecia, donde fue consultado como ingeniero militar. En 1500, regresó a Florencia, donde fue recibido como un célebre hijo nativo. Se le dio un taller en el monasterio de la Santísima Annunziata, Ponto Pinto. Aquí, creó el cartón para La Virgen y el Niño, con Santa Ana y San Juan Bautista. Esta obra fue tan popular que hombres y mujeres, jóvenes y viejos, acudieron en masa a verla como si asistieran a un gran festival. En 1502, Leonardo entró al servicio de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. Sirvió como arquitecto e ingeniero militar jefe de Borgia, viajando por los territorios de su patrón. Creó algunos de los primeros mapas modernos, que tenían un inmenso valor estratégico. Después de la caída del poder de César Borgia, Leonardo regresó a Florencia en 1503. Fue comisionado por la Signoria para pintar un mural masivo, la Batalla de Anghiari, en el Palazzo Vecchio. Esta obra debía colocarse frente a un mural de su rival, Miguel Ángel, la Batalla de Cascina. La Batalla de Anghiari de Leonardo representaba una furiosa lucha por un estandarte, centrándose en la furia cruda de hombres y caballos en combate. Nuevamente usó una técnica experimental, intentando mezclar cera con sus pigmentos, lo que resultó desastroso. La pintura nunca se terminó, y finalmente se perdió, aunque sobreviven copias de la sección central, realizadas por otros artistas. Durante este segundo período florentino, Leonardo pintó lo que se convertiría en el retrato más famoso del mundo. Este fue el retrato de Lisa del Giocondo, ahora conocido como la Mona Lisa. La pintura es célebre por su técnica de esfumato y la expresión ambigua del sujeto. Según se informa, Leonardo trabajó en la pintura durante años y la mantuvo consigo hasta su muerte. La identidad de la modelo fue debatida durante siglos, pero ahora se acepta ampliamente que es Lisa Gherardini, la esposa de un comerciante florentino. En 1506, Leonardo fue convocado de nuevo a Milán por el gobernador francés, Charles d'Amboise. Pasó gran parte de los siguientes 7 años en Milán, trabajando en varios proyectos para sus patrones franceses. Continuó sus estudios anatómicos con la ayuda del médico Marcantonio della Torre. Planearon publicar un tratado completo sobre anatomía, pero nunca se completó. De 1513 a 1516, Leonardo vivió en Roma, esperando el patrocinio del Papa León X. Su tiempo en Roma fue en gran medida frustrante, ya que recibió pocos encargos importantes. Fue eclipsado por artistas más jóvenes como Rafael y Miguel Ángel, quienes estaban ocupados con grandes proyectos papales. Se quejó en su cuaderno: «Los Medici me hicieron y me destruyeron». En 1516, a la edad de 64 años, aceptó una invitación del rey Francisco I de Francia. Se le dio el título de primer pintor e ingeniero y arquitecto del rey. El rey le proporcionó una residencia cómoda, el castillo de Clos-Lucé, cerca del propio castillo del rey. Francisco I trató a Leonardo con gran admiración, y supuestamente lo visitaba con frecuencia. Leonardo pasó sus últimos 3 años organizando y editando su vasta colección de cuadernos. También trabajó en diseños para un nuevo palacio real en Romorantin. Un derrame cerebral había paralizado su mano derecha, pero todavía era capaz de dibujar y enseñar con la izquierda. Leonardo da Vinci murió en Clos-Lucé, el 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años. La leyenda sostiene que murió en brazos del rey Francisco I, aunque esto es probablemente un adorno. En su testamento, dejó sus pinturas, dibujos y cuadernos a su alumno favorito, Francesco Melzi. Melzi conservó los cuadernos durante décadas, pero después de su muerte, fueron dispersados y vendidos. Se cree que solo ha sobrevivido alrededor de un tercio de los escritos de Leonardo. Su legado como pintor se basa en un número muy pequeño de obras supervivientes, probablemente menos de 20. A pesar de esto, su influencia en las generaciones posteriores de artistas fue inmensa. Su uso del esfumato y el claroscuro, luz y sombra, estableció nuevos estándares para la pintura. Los estudios científicos de Leonardo estaban siglos por delante de su tiempo. Era un polímata, una persona cuya experiencia abarca un número significativo de áreas temáticas diferentes. Sus cuadernos, escritos en una característica escritura especular, son un testimonio de su insaciable curiosidad. Escribía de derecha a izquierda, posiblemente para dificultar que otros leyeran sus notas, o porque era zurdo. El hombre de Vitruvio es uno de sus dibujos más famosos, vinculando arte y ciencia. Representa las proporciones ideales del cuerpo humano, tal como las describió el antiguo arquitecto romano Vitruvio. Leonardo fue vegetariano de por vida, una práctica rara en su tiempo, basada en su amor por los animales.
Era conocido por su hermosa apariencia, fuerza física y vestimenta elegante. Sus modales cortesanos y habilidades de conversación lo convirtieron en una figura popular en las cortes a las que sirvió. Tuvo una larga y estrecha relación con dos de sus alumnos, Gian Giacomo Caprotti da Oreno, apodado Salai, y Francesco Melzi. Salai, que significa pequeño diablo, era un asistente travieso y problemático a quien Leonardo, no obstante, toleró durante 30 años. Francesco Melzi, por otro lado, fue un compañero leal y noble, convirtiéndose en el heredero de Leonardo. Los estudios de Leonardo sobre el flujo de agua y la turbulencia fueron pioneros en el campo de la hidrodinámica. Diseñó sistemas de canales, esclusas y dragas para varios patrones. Sus observaciones geológicas identificaron correctamente que los fósiles eran restos de vida antigua. También entendió que las montañas se formaron por el levantamiento de la corteza terrestre durante inmensos periodos. Diseñó maquinaria escénica y vestuario para entretenimientos y festivales cortesanos. Su genio era tan diverso que a menudo lo llevaba a dejar proyectos sin terminar a medida que cambiaban sus intereses. Esta tendencia a procrastinar y distraerse fue un rasgo de toda la vida. El redescubrimiento de sus cuadernos científicos en el siglo XIX cambió fundamentalmente la percepción de él, de solo un pintor a un genio universal. El trabajo de Leonardo continúa inspirando a artistas, científicos e inventores hasta el día de hoy. Realmente encarnó el espíritu del Renacimiento, el renacimiento del aprendizaje y la cultura. El dibujo anatómico de Leonardo da Vinci de un feto en el útero fue el primero de su tipo. Estudió las propiedades de la luz y la sombra con rigor científico. Su tratado sobre pintura era una colección de sus escritos destinados a guiar a los jóvenes artistas. Inventó una bomba hidráulica que todavía se utiliza en algunas partes del mundo. Leonardo da Vinci diseñó una ciudad con dos niveles, separando el tráfico peatonal y comercial del transporte rodado. Su profunda comprensión de la acústica es evidente en sus diseños de instrumentos musicales, como la viola organista. Le fascinaba el concepto de movimiento perpetuo, diseñando varias máquinas que finalmente demostró que eran imposibles. Leonardo da Vinci teorizó correctamente que el tenue brillo de la luna se debe a la luz solar reflejada desde la Tierra, conocida como luz cenicienta, TON. Su pintura, Ginebra de Benci, es notable por el arbusto de enebro, detrás de la modelo, un juego de palabras con su nombre. Leonardo da Vinci nunca se casó, y no tuvo hijos. Usó su profundo conocimiento de botánica para asegurar que las plantas en sus pinturas fueran botánicamente precisas. La pintura Salvator Mundi, atribuida a Leonardo, se convirtió en la pintura más cara jamás vendida. Su vida fue un testimonio de la idea de que el arte y la ciencia no son disciplinas separadas, sino que están profundamente entrelazadas. Estudió la anatomía de los caballos extensamente para el monumento a Sforza Pantorto. Sus escritos contienen fábulas y profecías, mostrando un lado literario y filosófico. La Dama del Armiño de Leonardo es un retrato de Cecilia Gallerani, la amante de Ludovico Sforza. El armiño en el retrato está representado con precisión anatómica y significado simbólico. Diseñó un sistema de engranajes que se considera un precursor de la transmisión moderna. La gran amplitud de sus intereses y conocimientos sigue asombrando a los estudiosos. Leonardo da Vinci exploró la mecánica de la risa humana y el bostezo. Su trabajo sobre la perspectiva, sobre la pintura, fue un texto fundamental para los artistas del Renacimiento. Le fascinaban las cabezas grotescas, bosquejando muchas caras extrañas y exageradas. El legado de Leonardo es de curiosidad ilimitada y la búsqueda implacable del conocimiento. Experimentó con diferentes mezclas de pigmentos para lograr efectos de color único. Sus observaciones de geología lo llevaron a cuestionar el relato bíblico del Gran Diluvio. La pintura inacabada San Jerónimo en el desierto es un poderoso estudio de ascetismo y realismo anatómico. Leonardo diseñó un puente giratorio que podía desplegarse rápidamente para uso militar. Realizó estudios detallados del ojo humano, describiendo correctamente cómo forma imágenes en la retina. Sus cuadernos contienen el primer diseño conocido de un paracaídas, siglos antes del primer salto exitoso. Leonardo da Vinci fue un maestro del dibujo, utilizando técnicas como la punta de plata y la tiza roja, con una habilidad inigualable. Fue uno de los primeros artistas en crear dibujos botánicos científicamente precisos. Su influencia se ve en la obra de muchos pintores del Alto Renacimiento, incluido Rafael. El trabajo de Leonardo encarna la creencia humanista en el potencial y la dignidad del individuo. Sus planes para una ciudad ideal fueron una respuesta a las ciudades medievales plagadas de pestes. Leonardo estaba profundamente interesado en la música, y era conocido como un intérprete talentoso de la lira da Braccio. Inventó sistemas automatizados, incluido un carro autopropulsado, que puede considerarse un robot temprano.
Según se informa, sus últimas palabras fueron: «He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no alcanzó la calidad que debería haber tenido». El legado de Leonardo da Vinci no está solo en sus obras terminadas, sino en las preguntas que formuló y los métodos que desarrolló.